casi que la plata que tenía para vivir en el mes era capaz lo que ganaba en un día y lo usaba, pero después lo volvía a perder todo, entonces volvía a poner, era como una dinámica medio extraña en ese sentido. En definitiva, mi sueldo lo usaba todo y de hecho yo llegué a pedir 5 préstamos, entonces todos los préstamos también los usaba. Valen, ¿querés empezar contándonos qué te acordás respecto a cómo nació esta adicción? ¿Cómo fue la primera vez que apostaste? Sí, recuerdo bien, fue en pandemia, en 2020. Yo estaba viviendo justamente en la casa de Santi. eh, y bueno, su hermano más grande, capaz cerca de la fecha de mi cumpleaños, así como en forma de chiste, capaz empezó como una actividad recreativa, si lo querés decir. Para mi cumpleaños me regaló una suma de dinero. Y bueno, recuerdo que como el comentario fue, bueno, usemos para apostar y veamos cómo nos va. Fue en un partido de NBA, me acuerdo perfecto, fue a la noche. Y fue allá, fue principios de 2020. Y recuerdo bien que nada, pedimos pizza, fue como un plan, digamos, como si fuese para ver una película, era lo mismo. Y bueno, fue, se dio que no fue exitosa, digamos, esa apuesta y ahí como un poco empezó esa euforia, digamos, por todo lo que era el juego. ¿Qué edad tenías ahí, Valen? Yo tenía 16 años recién cumplidos. Vos, Santi, también estabas esa noche ahí. ¿Hubo algo que te hizo ruido de ese momento, que te llamó la atención? No, yo justo esa noche no estaba Ujú. con ellos, pero lo que me hizo ruido fue el tema de las apuestas en sí, porque después me acuerdo que me lo contaron como anécdota, che, mirá, hicimos esta apuesta, no sé qué, la pasamos re bien, y yo ya medio que la miraba de reojo el tema este de las apuestas, porque mi hermano no es que apostaba en Bitcoin, pero tenía como ahí, se apalancaba, tenía ciertas movidas con el Bitcoin y era como una manera de apostar, ¿no? Y hace poco le había ido muy mal, había estado como muy mal en su momento. Y bueno, ya ese momento como que ya me hacía ruido, pero en ese momento nada, no le dije nada, ¿valen? Como que no le dije, che, mirá, cuidado con esto, no, fíjate dónde te estás metiendo. Pero me acuerdo que me hizo ruido. Valen, ¿te acordás qué sentiste esa primera vez? Vos recién mencionaste algo, ¿no? De la euforia, pero ¿qué sentías cuando apostabas? ¿Qué te generaba? No, creo que de forma engañosa, digamos, genera cierto... La palabra no es diversión, la palabra es adrenalina, porque creo que en definitiva son todos sentimientos falsos, si lo querés llamar, ya que no es una realidad, digamos, a la que vive el resto de la gente. Creo que ahí se ve distorsionada un poquito tu realidad, entonces más que diversión es como un poco esa euforia de, uy, mirá lo que acaba de pasar, capaz las pulsaciones están un poco más arriba, estás en todo momento atento, empezás a creer que hay algo más allá, como que vos podés manejar todo lo que está pasando, lo pones en mano del resto, como, pero creo que más que nada es eso, son todos sentimientos que son medio mentirosos y creo que de otra realidad a la que sería la normal, ¿no? Contanos un poquito cómo eran esas apuestas. ¿Eran apuestas deportivas en general cuando empezaste a apostar un poquito más? ¿Qué tipo de apuestas eran? No, fue progresivo, creo. Empezó al principio solo con deportivas. Después, alguna que otra vez se iba al casino presencial con algunos amigos, pero creo que era peor el tema de las apuestas deportivas porque era en el celular, entonces estaba como al alcance de la mano, digamos, no te tenías que mover, era muy cómodo en cierto punto. Y te repito, fue progresivo porque al principio empezás con lo más genérico, digamos, NBA, fútbol, pero después, cuando empieza, creo que a avanzar esta enfermedad, ya empezás a caer en cualquier cosa, en sentido, no sé, un partido de ping-pong en China a las 2 de la mañana, porque ya no tenés otra cosa. Mismo hasta en el FIFA, ¿entendés? En YouTube, o sea, ya empezás a hacer cualquier cosa, ya creo que llegó un punto que se fue de las manos y era lo que había directamente, o sea, y cuando no es que era el límite la plata, sino que el límite era las ganas que tenías vos de jugar. eh, Así que creo que en ese sentido fue un poco progresivo. Empezó por lo más básico y después ya empezás a buscar en todo lo que puedas, en todos los deportes, en todos los aspectos, digamos. Valen, ¿podés contarnos esos sitios eran legales, eran ilegales, era fácil acceder?
Sí, al principio yo comencé con una página afuera, siempre fue legal, en definitiva no te pedían mucha información para iniciar sesión, entonces simplemente con poner tu mail, crear una contraseña, ya tenías acceso. Y como ingresabas plata con criptomonedas, tampoco necesitabas esa necesidad de poner un comprobante de banco y demás. Y después, más adelante, sí ya comenzó a hacer páginas locales y siempre fue en lo que es legal, digamos, porque yo ya era mayor de edad, ya de 18 años. Eh, entonces ahí también siempre fue en ese contexto de páginas legales, digamos. Ujú, bien, bien. Valen, vos arrancaste en 2020, esa primera vez que fue en la casa de Santi, con tu primo mayor también. ¿Cómo fue, digamos, escalando? ¿En qué año apareció por primera vez la palabra ludopatía en tu vida? Por primera vez, recuerdo bien, fue en 2023. eh, la problemática empezó a escalar, yo ya empecé a tener más problemas, digamos, con más manejo de plata. Eh, Fines de 2022 fue donde empecé a estar más metido, digamos, pero a mi alrededor era todo en chiste, digamos, era todo se tomaba como un chiste, no solo el contexto de amigos, sino de familia. Entonces nunca nadie me paró la pelota en ese sentido. Y yo obviamente con la euforia, como decíamos, no, tampoco me pude dar cuenta. Pero como palabra en sí, ludopatía apareció en 2023, a mitad de año, después de que yo le haya robado plata a mi mamá. Nada, me acuerdo que llegué a mi casa y bueno, estaban esperando a mis padres que están divorciados y no era una situación normal que estén los dos en mi casa. Y ahí, bueno, por primera vez yo lo negué, lo había negado, dije que era mentira, pero bueno, ya ahí empecé con un proceso de psicólogo. eh, Así que por más de que creo yo que a fines de 2022 fue cuando más personalmente sentí que ya estaba con este problema, por primera vez recién fue, te diría que en agosto de 2023, la primera vez que apareció la palabra en sí, ludopatía. Santi, hoy mirando para atrás, ¿qué te acordás de comportamientos de Valen que te empezaban a hacer ruido, a llamar la atención y a ver, como dice él, que no era una diversión, una cuestión social, sino que eventualmente él podría estar atravesando, empezando a atravesar una adicción? Y lo que me empezó a hacer ruido, aunque no lo noté en el momento, sino fue después haciendo retrospectiva, pensamiento en retrospección, fue que se empezó a aislar un poco más. Nosotros somos muy unidos, siempre fuimos muy unidos de chicos y siempre, yo vivo con mis abuelos, siempre venía a la casa de mis abuelos, los domingos nos juntábamos en lo de mi tío y ahí cuando Esteban cuenta este proceso que empieza a apostar más fuerte, como que noté que se empezó a distanciar un poco más y otra cosa que me hizo ruido fue que también dejó de hablar del tema de apuestas. Así como, no sé si lo noté de un día para el otro, pero había veces que lo contaba como anécdota, che, mirá, aposté esto y gané esto, o bajé y después subí un montón, y así, como dijo Valen, así como nos lo tomamos como algo como un chiste, la verdad. Ahí de vuelta, a mí también me hacía ruido el tema de las apuestas, pero como que, no sé, no le decía nada, ¿viste? No, nunca me imaginé que podía llegar a terminar lo que terminó. Y nada, esos fueron los principales cambios que noté, ¿no? Como ese distanciamiento y dejar de hablar del tema de apuestas. Me acuerdo que vos también me contabas que una vez llegó una tarjeta de crédito y que eso también También, ¿cómo sí. fue eso? Una vuelta llegó una tarjeta a casa, una tarjeta así de, creo que es un banco online, y estaba a nombre de Valen, y también eso me hizo ruido, como, che, qué raro que llegue una tarjeta de él acá a su nombre, pero de vuelta, en su momento no le dije nada. Nunca te Y imaginaste que era para claro, nunca me ponerle plata imaginé, y o sea, apostar. quizás se me pudo haber llegado a pasar por la cabeza porque sabía que estaba apostando, pero nunca sabía que estaba apostando tan fuerte, ¿no? En ese momento. Entonces como que no le dije nada. Valen, ¿cómo fue el proceso de que esto fuera tomando gran parte de tu día, ¿no? ¿Cómo era un día tuyo? ¿Qué era lo que veían de afuera quizás el resto? ¿Y en qué momentos encontrabas vos el tiempo o el lugar para apostar? Eh, Siguiendo esa cronología, si le querés decir, fue como tomando cada vez más tiempo en mi vida. O sea, ya ponele, fue a fines de 2022, que me acuerdo perfecto porque era el Mundial. Ahí empezó como ya todos los partidos del Mundial, era jugar, y cuando no estaba el Mundial era jugar en otra cosa, entonces ahí capaz que era todo el día. Pero creo que
cuando empezó a empeorar mucho fue en 2023, como te digo, fin de 2023 y principio del año pasado, que ya sí era todo el día, o sea, ahí fue creo que fue el peor momento. O sea, ya me levantaba, capaz que me levantaba con la alarma a las 6:30, a mí que encima me cuesta despertarme, me levantaba de una y ya miraba el teléfono porque tenía ciertas apuestas ya hechas. Entonces me fijaba cómo me iba, arrancaba con mi auto para la facultad, iba mirando el teléfono partidos mientras manejaba, ya era un peligro. Eh, Llegaba a la facultad, estaba de 8 a 12 mirando todo el tiempo el teléfono, o sea, cualquier deporte que estaba en su momento. Eh, y después lo mismo, me iba para el trabajo y en el trabajo tenía la pestaña abierta, o sea, era lo mismo. Estaba trabajando, hacía lo que tenía que hacer, pero con eh, esto de fondo, digamos, que tocaba mucho inconscientemente, perjudicaba obviamente a la hora de mi De tu rendimiento. resultados, mis rendimientos en el laburo. Y después, de nuevo, en el club, yo entrenaba y Vos jugás al rugby. yo jugaba al rugby. Y en el entrenamiento ya era lo mismo, o sea, cuando paraba un poquito la pelota, era pensar en eso, como en cómo, qué estará pasando en tal partido, en tal cosa, y llegaba a casa, entonces me pongo a pensar ahora, mirarlo ahora para atrás, cómo es un día ahora y cómo era un día antes, y era todo el día, era todo el día, era de que empezaba la mañana, todo, y cuando me estaba bañando, lo mismo, pensando en qué podía hacer, más que nada creo que el problema era las mentiras que tenía que generar para que el resto no se dé cuenta, creo que eso era capaz lo más dañino, digamos. Porque vos muchas veces estás apostando adelante de otros, digamos, eventualmente tus papás también. Sí, sí. Así situaciones concretas que me acuerde, creo que más me marcaron era capaz en la última recaída. Yo me fui a vivir a mis abuelos y nada, capaz era un almuerzo con mis abuelos, que nada, uno tiene que ser consciente de lo privilegiado que es y nada, capaz yo estaba jugando enfrente de ellos. Obviamente ahora, ya saliendo de todo esto, yo siempre miro atrás y me duele mucho, obviamente. Pero bueno, creo que esa es una de las situaciones que más me marcaron, digamos. También estar con mis amigos y no poder disfrutarlo al máximo. Capaz estábamos, no sé, jugando un juego, además yo me iba al baño porque estaba jugando y nada, se me caía el mundo ahí, pero salía y era de nuevo poner la cara como que nada estaba pasando. Eh, Nada, en el auto con mi mamá, lo mismo. Mi mamá pensando que todo estaba bien y yo mintiéndole, entonces nada. Obviamente son situaciones que cuando uno mira duelen mucho, pero que creo que, bueno, fue en definitiva, era con todo el mundo, era ya, con todo el mundo, no es que había alguien que no lo hacía, lo hice enfrente de todo el mundo en todo momento. Así que ir a la cancha de Boca y estar apostando lo que iba pasando ya distorsionaba todo completamente, ¿no? No disfrutabas del presente, digamos, de los momentos que estabas viviendo. No, no. Creo que eso era lo más duro. Desde lo más chico a lo más grande, ir con mi tío, me acuerdo, a la cancha a ver a los Pumas en Vélez. Y bueno, en ese momento también estaba apostando todo lo que tenía ya, fue la última vez, el 2024, ya todo lo que tenía y era un plan que debía ser sencillo y de poder disfrutar al máximo y nada, por dentro obviamente no disfrutaba nada. Eh, lo mismo para todos lados, o sea, estar en el club un sábado y haber apostado en otra cosa, entonces estar mirando el celular porque estaba pensando en otra cosa, ir a la cancha y estar mirando quién mete el gol en lugar de prestar atención a, digamos, al sentir, porque en definitiva es algo que siento mucho. Así que nada, creo que eso es lo que más puedo remarcar, es que manchó todos los ámbitos de mi vida, o sea, no es que alguno quedó afuera, o sea, todo mi grupo de amigos esto lo manchó, en el club me manchó en mi pasión, que es el club que yo soy hincha, manchó a mi familia, manchó a mí personalmente, o sea, la facultad, el trabajo, fue como que llegó a todos lados, digamos. Valen, ¿qué porcentaje de lo que ganabas? Porque vos laburabas, empezaste a laburar, digamos, cuando arrancaste todavía no trabajabas, pero después sí. Que, para darnos una idea, ¿no? Vos recién decías, apostabas gran parte, casi todo lo que tenías. Todo y más. O sea, era el 100% y más porque yo en definitiva me endeudé después con préstamos. O sea que era casi que la plata que tenía para vivir en el mes era capaz lo que ganaba en un día y lo usaba, pero después lo volvía a perder todo, entonces volvía a poner, era como una dinámica medio extraña en ese sentido. En definitiva mi sueldo lo usaba todo y de hecho yo llegué a pedir 5 préstamos, entonces todos los préstamos también los usaba. Tarjeta de crédito, entonces
Ya en la última etapa, que fue cuando dijimos basta, ahí se vio acumulado todo como una bola de nieve, pero empezó así, como que nunca, yo siempre digo que después de poder haber dicho basta, recién ahora capaz, o hace 2 meses estoy pudiendo empezar a tener un poco mi libertad, digamos, económica y sabe lo que es usar la plata y obviamente que tengo problemas como cualquier otra persona para manejarlo, pero son problemas verdaderos y que se asumen y que puedes aprender a manejarlos, pero en su momento, ¿no? El 100% o más, de era más, el 200% de lo que ingresaba, lo usaba para eso. Santi, vos hace un rato hablabas de que había cuestiones que te llamaban la atención, pero que no lo ponían en palabras, no se hablaba. ¿Por qué te parece que les costaba tanto a ustedes, pero en general cuesta hablar de estos temas? En particular, en tu experiencia como familia, ¿por qué costaba hablar de esto? Yo creo que hay un tabú ahí en hablar de lo que nos incomoda, hablar de las cosas que están mal. No sé bien por qué será, quizás es por un tema de que a veces lo prohibido implica castigo, entonces uno se abstiene de hablar de esos temas porque no le gusta rechazar o ser rechazado, o tampoco le gusta castigar o ser castigado. Entonces, tanto de mi lado, tanto del lado familiar como de su lado, creo que no se habla de esos temas que, de vuelta, que incomodan o que quizás no estamos haciendo las cosas bien y no sabemos cómo ponerlo en palabras o vemos al otro mal y no podemos preguntarle o no sabemos cómo acercarnos para decirle, che, ¿estás bien? ¿Te estás sintiendo bien? ¿Cómo venís con este tema? Y después con el tema de las apuestas, más aún, o sea, si uno está apostando, creo que tiene que preguntarle, no sé si constantemente, o sea, no invadirle a la persona, pero tratar de preguntarle cómo venís con este tema, si está apostando fuerte o no. Y son cosas que no hice yo en su momento, pero creo que vendría bien, ¿no? En general, hablando en términos generales. Afuera de cámara hablamos un poco de que es una adicción bastante silenciosa También. también, ¿no? Contame un poco eso, qué cuestiones, vos mencionabas algunas cuestiones de alerta, pero em, eh, puede pasar desapercibida si uno no Yo indaga y no pregunta y no abre el diálogo. Exactamente. Entonces creo que es tratar de ir en contra de ese tabú, de acercarnos más, de hablar más. Y sobre todo eso, preguntarnos cómo nos sentimos, porque de vuelta es una adicción silenciosa, como dijiste vos, y no presenta ningún rasgo físico. Y de vuelta, como Valen lo ocultaba tan bien, esto de que decía de que se generaba como una realidad paralela, quizás nosotros no lo terminamos de ver del todo, pero en definitiva Valen estaba sumergido en un pozo que no podía salir y nosotros no lo pudimos ver, no lo pudimos ver en tiempo. Vale, la primera vez que charlamos usaste una imagen muy gráfica para mostrarme un poco cómo vivías y me dijiste era como la película de La Máscara. ¿Cómo vivías esa, digamos, esa cara que mostrabas al mundo y ese Valen que en realidad estaba pasando por todo esto que conversamos? Sí, era algo muy complicado, o sea, en definitiva, eh, primero vos eras una persona ante el resto, o sea, en la cotidianidad, porque en definitiva era para, como te dije, en todos lados, en la facultad, si una persona me habla era como ser el que era yo, pero al mismo tiempo tenía como esa máscara puesta, digamos, y estaba como jugando o estaba haciendo esto todo tiempo. Entonces llegamos, por ejemplo, a una cena familiar y era como, ¿cómo estás? ¿Ay, todo bien? Una charla normal. Preguntas de cómo te va con la facultad, cómo te va con el trabajo, yo respondiendo a todo que sí. Después, digamos, en definitiva era medio como una máscara puesta. Te había mencionado, me acuerdo, creo que capaz que mejor como ejemplo el tema de las navegadores de Google, ¿no? Como que si vos tenés una pantalla principal, yo ahí en definitiva estaba con todos los navegadores abiertos, facultad, trabajo, familia, todo, pero siempre de fondo tenía ese navegador que era el de las apuestas que me impedía vivir y sentir todo al 100%, como que todo estaba maquillado, digamos, a su manera, pero constantemente era pensar una forma de engañar, cómo puedo mentir o qué va a pasar en este partido, qué va a pasar en lo otro. Entonces, creo que se trataba un poco de eso, ¿no? Como vivir una realidad paralela, digamos, pero es muy difícil de explicar porque es al mismo tiempo que la realidad del resto, o sea, como que estás en la realidad del resto, pero en una realidad paralela, entonces es bastante complejo, digamos. Santi, ¿te acordás cómo fue la primera vez que Valen, creo que fue por un llamado telefónico, que te contó lo que te puso en palabras, qué te dijo y cómo fue ese momento en que por primera vez te expresó la problemática que estaba atravesando?
El primer momento fue por llamada, sí, y fue cuando, después de la segunda recaída, pero ya lo habíamos hablado antes. Cuando él le robó plata a su mamá, él me vino a desmentirlo y me dijo como no sé qué hacer y me vino a pedir consejo y Él te dijo, mi mamá dice que le robe que plata, le digamos, robé. no es que te admitió lo que había pasado. No, exacto, exacto. Él vino a desmentirme eso, ¿no? Entonces, yo ahí como en el fondo, sinceramente no le creí, porque sabía el tema este que estaba con el tema de las apuestas, pero decidí creerle por una cuestión de que me lo dijo con tal convicción que dije, bueno, no me queda otra que creerle y me sumergí en su mentira y yo me creé esa propia mentira también, pero en el fondo sabía que no era verdad, que me estaba mintiendo. Y nada, después cuando me llamó, esto que decís vos, sentí como una sensación de alivio terrible porque realmente como que fue como decir la verdad, por fin. Y nada, creo que eso fue muy importante, tanto para él como para mí. Y a la vez obviamente me generó mucha tristeza, ¿no? Porque no sabía que era tan profundo el tema. Pero nada, fue como me dio mucho optimismo y mucha esperanza por todo el proceso que viene atravesando, que atravesó después, ¿no? Creo que ahí cuando Valen te llamó esa vez, te contó algo más también, que creo que te había robado plata a vos también. Sí, también. Esa misma noche me contó que me había robado plata a mí y a mi abuela. Y yo lo primero que le dije, mira, la plata es lo de menos. Acá lo importante es que vos estés bien. El tema económico se solucionará después. Pero acá no te vamos a jugar. Me acuerdo, le dije patente eso. No es un problema que lo hayas creado vos por tus propios sentimientos, o sea, digamos por voluntad propia, sino que es una adicción y que nada, íbamos a estar ahí para acompañarlo durante todo el proceso y obviamente todo lo que necesitara íbamos a estar ahí para él. Eso fue lo que le dije en el momento, lo que sentía realmente y bueno, aunque sea un tema difícil de vuelta de hablarlo y de que fue muy choqueante, eh, estoy muy agradecido de que Valen pudo haberme hablado, que pudo haber sacado eso de sí mismo y la verdad que fue muy valiente, se lo dije en su momento también, fue muy valiente, muy fuerte de su parte, porque no debe ser para nada fácil largar eso después de ocultarlo tanto tiempo y nada, la verdad que fue eso, como esa mezcla de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Valen, ¿cuándo hiciste el clic? ¿Hubo algún momento en que sentiste como, nada, eso, que habías tocado fondo, que era había llegado como al límite, que necesitabas pedir ayuda? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, fue, me acuerdo perfecto, fue una noche que estaban mis abuelos. Yo ahí perdí toda la plata que tenía y nada, me cayó la ficha. Estaba justo durmiendo, él no estaba acá, él estaba afuera y estaba durmiendo en su cuarto. Y, y ahí como que dije, wow, o sea, fue el primer momento de claridad, digamos, después de, no sé, meses, años capaz, de estar en automático, fue parar la pelota y dije, mirá todo lo que hice. Eh, no podía ni llorar, en definitiva. Yo siempre cuento que tuve un problema que no pude llorar, o sea, no lloraba hace mucho tiempo y no pude llorar hasta dentro de, digamos, verdaderamente 2 meses después, capaz. La única vez que me quebré fue enfrente de mi mamá cuando le conté lo que me había pasado, pero no podía ni llorar de todo lo que había hecho, o sea, como que no sabía ni qué hacer, se me vino todo el mundo abajo, en definitiva. Eh, y, y ahí fue la primera vez, fue 16 de julio de 2024, fue la primera vez que ahí dije, che, hasta dónde llegué, o sea, esto ya no puede más. Eh, no sé si lo quería contar, pero al día siguiente ya era, no lo podía esconder más. Y ahí me acuerdo patente que fue, el clic fue como, yo siento que el clic fue ese momento, pero después fue como que ayudando con otros clics, o sea, llegué a la oficina, me puse a llorar en la oficina con mi jefe por suerte fue súper comprensivo, fue la primera persona que le conté todo esto. Le dije, mira, no puedo más, o sea, no puedo más con mi vida, no te puedo contar mucho, pero esto ya ha sido como un límite muy fuerte. Por suerte él estuvo muy presente y
ese mismo día se lo conté a mi mamá, como que me salió directamente, me nació decírselo, me subí al auto, me nació, se lo dije. ¿Cómo fue esa charla con tu mamá? Eh, Fue bastante dura, o sea, siempre que la recuerdo me cuesta contarla, pero me acuerdo que subí al auto y nada, yo iba de acompañante. Y bueno, ella me pregunta qué me pasaba, porque de la nada me puse a llorar, o sea, estaba llorando solo. eh, y bueno, como que le dije, lo primero que me salió es no puedo más. eh, y me dice, ella me venía preguntando mucho si estaba apostando y yo le mentía constantemente. Y ahí me pregunta de nuevo, ¿vos estás apostando? Y yo le dije sí. Seguimos manejando y yo llorando como diciéndole que no, ya me excedió a mí. Eh, Frenamos en un momento el auto, ahí le empiezo a contar. Y creo que más duro que yo es verlo desde hoy, creo que más duro que verme a mí llorando era ver su cara, o sea, me la acuerdo patente, es algo que creo que difícilmente me lo olvide, porque era toda esa desilusión, era esa tristeza, en definitiva, creo que no hay nada como un amor de madre, o sea, no hay comparación alguna. Y ella lo intentó todo y no podía, o sea, ya no sabía cómo ayudarme, o sea, lo que decía ella, le conté todo lo que hice, y ella ya no sabía cómo hacer, o sea, nadie sabía qué más hacer. Eh, Así que bueno, fue bastante duro, eh, porque, te repito, era ver la cara, o sea, cuando es cara a cara, capaz con Santi fue por llamada, entonces era distinto, por más que el dolor era muy grande, era distinto. Cuando estás cara a cara y como que no puedes escapar, no puedes hacer nada, es muy difícil pasar ese momento. Y bueno, después de ahí nada, fuimos a hablar justo con mi tío, y nada, era lo mismo. O sea, como que cuando dejé de llorar, de nuevo, era contarle a mi tío en esa misma noche y otro golpazo. Así que nada, todos estábamos en la misma página, como que, ¿qué hacemos ahora? Esa primera noche fue muy difícil de pasar, digamos. Fue eterna, así se debe llamar, y bueno, eso es lo que más recuerdo, digamos, de esa noche. Vos habías tenido ya, digamos, hablas de recaídas porque habías tenido, digamos, terapia, habías empezado un proceso, ¿no? Con altibajos a partir de Sí, 2023. sí, a partir de 2023 me designaron un psicólogo, que creo que también fue personalmente la relación que más me costó romper, digamos. Yo, digamos, hablando de psicología emocional, yo estaba muy bien conectado con él, pero le estaba escondiendo lo que me pasaba, nunca le conté. O sea, como que entré por eso, pero nunca le conté que seguía apostando, él no sabía. O sea, él fue una de las otras personas en la red de engaños, si le querés llamar. Eh, Nada, y la primera vez fue la vez que le saqué plata a mi mamá, después, por segunda vez, fue directamente, digamos, por eso digo, la segunda vez fue directamente cuando yo le saqué la plata a mis abuelos, pero todo ese momento, yo hasta que me fui de viaje, la primera vez en 2023, yo me fui de viaje en septiembre de 2023 con mi papá, y cuando volví ahí volví a apostar, o sea, hasta septiembre de 2023 apostaba muy poco, pero después de ese viaje volví a apostar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y en 2024 fue la segunda vez así ya fuerte, que nada, me acuerdo patente porque el psicólogo con el que habíamos empezado, le tuve que ir a decir que, como que yo mismo asumí que nuestra relación, que encima a mí me gustaba mucho, tenía que romperse, eh, tenía que seguir otro camino, porque por más que a él lo quería mucho y me estaba ayudando en unos aspectos de mi vida, la enfermedad que era la que hoy me tocaba asumir, no la estábamos encontrando las vueltas juntos. Y después de esa segunda recaída, repito, en julio, cambié de profesional, y a partir de ahí hasta el día de hoy, que cumplen 299 días, justo hoy, no tuve ninguna recaída, por suerte. 299 días sin apostar. Sin apostar, sí, exactamente. Justo ayer a la medianoche, cuando me llegó la notificación, yo más o menos sé el día que dejé, pero a veces como que cuando vas cumpliendo hitos, digamos, llegas al día 300 capaz o 250, vas cumpliendo, haces un poco parate. Así que ayer me tocó un poco parar la pelota en ese sentido, me quedé una horita solo en casa pensando y nada, hoy
es como que creo que no se toma dimensión de lo mucho que es capaz. Uno lo ve como 300 días, no es ni un año, pero en este año te aseguro que yo, por lo menos personalmente, viví como 5 años una vida normal. Los primeros días son muy complicados, los primeros días son donde más cuesta remar, porque no ves el horizonte. En definitiva, eso hay que ser honesto, no ves el horizonte, pero yo aseguro, y esto mi palabra es que es trabajar día a día, es ponerse a meta de día a día, levantar y decir hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer, y así lo vas superando. Llegan los 30 días y decís, wow, un mes, todavía no, capaz que no ves ningún cambio a tu alrededor, pero si seguís trabajando, los 2 meses ya lo empezás a ver, empezás a ganar confianza a poco, que para mí era lo más importante. En definitiva, la plata es un problema, obviamente, que hoy es mi problema principal en mi vida, de seguir devolviendo todo lo que debo todos los meses, pago todos los meses lo que debo, pero hoy, 299 días, veo en dónde estoy parado y soy un agradecido porque tengo la confianza de mi familia, que es lo que más me importa, tengo la confianza de mis amigos, obviamente que tengo altibajos emocionales, como cualquier persona, pero creo que en definitiva, por primera vez desde que tengo 16 años, estoy en una situación donde soy consciente de toda la gente que tengo alrededor mío y aprovecho al máximo de eso, creo. Entonces creo que eso es un poco el parate que pude hacer ayer a la noche. Justo volví de viaje estar con mi familia y nada, agradecer todo el tiempo por eso, creo. Y ser consciente que eso es lo más importante, o sea, no ser, intentar meterse en un mundo de mentiras, sino ser como sos y aceptar que así sos, y en definitiva esto es lo que me tocó a mí. Así que nada, muy contento obviamente de poder seguir y que 300 sea solo un número, pero después que sea toda mi vida. O sea, espero un día poder mirar y ya dejar de ver ese conteo de días y que ya sea mi vida normal. Valen, vos hablaste de terapia y hablaste del rol de la familia y yo justo te iba a preguntar qué fue lo que más te ayudó en este proceso de recuperación que estás transitando. Si la terapia fue esencial, la terapia fue esencial, un espacio donde pueda hablar lo que estaba pasando, creo que me ayudó mucho. Pero lo que más me ayudó, más allá de mi familia presente, de mis amigos, de la terapia, creo que fue, y no lo digo de ningún lado de la soberbia, fue la voluntad propia de hablar. Creo que lo que más ayuda es hablar. Hay que contar todo lo que uno le está pasando por dentro, en un espacio de terapia, o si no elegís en terapia con tus amigos, si no elegís con tus amigos con tu familia, si no elegís con tu familia, en un espacio al que puedas hablar libremente, donde te parezca. Creo que lo que más me ayudó fue hablar todo el tiempo. Eso fue la diferencia, que marcó la diferencia entre este proceso y el último. La terapia fue un gran pilar todas las semanas. Hablar con un especialista en esto. Hablar con mis padres también. Por suerte fortalecí mucho el vínculo este tiempo. Desde otro lado, no capaz de un lado más de felicidad, de sonrisa, sino que un lado más profundo. Bueno, acá justo está Santi, que es una persona muy reflexiva, por suerte, y nada, era cada vez que nos juntábamos, no hablar solo del tema de hace cuánto no jugás o si no estás jugando, sino de cómo te sentís al respecto con eso, ¿no? O sea, cómo estás vos personalmente. Me acuerdo que cuando transité un momento que tuve un fuerte ataque de ansiedad una noche, nada, en definitiva empecé a experimentar otras cosas que llenaban la falta de lo otro, del juego, y nada, tener siempre alguien con quien hablar, eso me ayudó. Pero creo que si algo puedo remarcar es siempre hablar, contar cómo te sentís y no tener vergüenza a reconocer que vos no podés. O sea, yo no podía solo, ya está, llega un punto que ya solo no podía y que necesitamos de la ayuda del resto para poder llevarlo adelante, digamos. Santi, ¿y cómo cambió el vínculo de ustedes a partir de que pudo poner Valen en palabras lo que le pasaba, a partir de que pudieron empezar a hablar de esto que le atravesaba a él? Y me imagino que quizás también se abrió más el diálogo para, como dice Valen, para otras cuestiones, pero que tienen que ver más con lo que pasa uno, con los sentimientos, con el mundo más íntimo. Totalmente. Siento que nos volvimos a reconectar. Creo que en definitiva nunca nos distanciamos del todo cuando él estaba tan metido en las apuestas, pero creo que era de vuelta por lo bien que lo ocultaba él el tema. Pero siento que en definitiva nos volvimos a reencontrar, volvimos a ser más cercanos, volvimos a hablar
más de cómo estábamos. A mí también me cuesta abrirme a veces en cuestiones de cómo me siento y también pudimos hablar más de esos temas. Siento que nada, fue como un proceso difícil, pero lo viví con mucho optimismo y esa relación creo que se vio muy fortalecida, la relación por nada, por lo que me pudo decir, ¿no? Por decir la verdad. Santi, la mayoría de los que atraviesan una adicción a las apuestas online son varones y hablamos de la dificultad de hablar. ¿Juega ahí un poco también la masculinidad? ¿Cómo vivís esto de que quizás a los varones les cuesta un poquito más poner en palabras lo que les pasa? Yo creo que sí, o sea, no quiero generalizar, pero me parece que es un problema que nos concierne a todos, sobre todo a nosotros, por un tema de querer a veces mostrarse fuerte o de no buscar ayuda o no, estoy bien solo. Y creo que tenemos que combatir constantemente contra eso, ya sea interna o socialmente, y decir que solo no podemos, que como dijo Valen, más que cuando se trata de una adicción, es muy difícil salir solo y lo que tiene que hacer uno es salir y buscar ayuda, ya sea un familiar o un amigo, o si siente que la familia no lo va a acompañar, ojalá que sí, ¿no? Pero buscar la ayuda por parte del Estado, o sea, siempre uno tiene que salir a pedir ayuda en esos temas, creo. Hace un rato hablábamos de lo difícil que es detectar esta adicción, ¿no? Por las características que tiene. Obviamente con el diario del lunes es muy fácil pensar lo que uno hubiese hecho, pero si hoy tenés que reflexionar y decir, ¿qué pensás que podría haber ayudado quizás para detectar a tiempo o para pararle a la pelota, Valen, de alguna manera? Si es que, sin echar culpas ni mucho No, obvio, menos, obvio. ¿no? Pero, ¿qué pensás hoy mirando para atrás con todo el recorrido que hicieron como familia que podría haber quizás marcado una diferencia? Y yo creo que esos momentos en los que te dije antes de decir, che, pienso esto, que quizás no está yendo por el buen camino, siento que está como medio distanciado, como me hubiese gustado, me hubiese encantado, y es algo que me arrepiento hoy en día, obvio, de haber preguntado más acerca de cómo estaba, acerca de si estaba bien o si estaba perdiendo plata o si estaba muy metido en el tema de las apuestas. Creo que eso es algo que hubiese sido fundamental y no llegué a decirlo a tiempo, no llegamos a decirlo a tiempo como familia y creo que eso es lo que se debería hacer, ¿no? Tratar de hablar más del tema, tratar de vuelta de hablar más de cómo nos sentimos, de cómo estamos y eso fue lo que no pudimos hacer y lo que creo que se debería hacer. Valen, antes de todo esto, vos eras un adolescente con un teléfono, un smartphone como la mayoría de los adolescentes en la Argentina. ¿Hablabas con tu papá, con tus papás, con tu mamá, respecto a qué era lo que vivenciabas vos en las pantallas? ¿Era un tema de conversación, el uso de internet, de las redes? No, creo que nunca fue un tema central. Creo que eso también fue un poco el problema. Desde muy chico, capaz, siempre estar tan conectado con la pantalla, creo que no me ayudó mucho. O sea, primero con la PlayStation, después además con el smartphone y demás. Creo que todo fue consecuencia. Eh, pero bueno, creo que en definitiva, por eso siempre digo que es una responsabilidad conjunta, digamos, porque es muy difícil la situación del lado de los padres, pero también fue muy difícil la situación de mi lado. Eh, Capaz que yo con 16 años y miro hoy y intento no ser tan duro conmigo mismo, digo, bueno, con 16 años no sé si estoy preparado para saber qué está bien hacer con las redes o qué no está bien hacer con las redes, cómo manejarme con el internet y demás. Entonces creo que en ese sentido fue conjunto de todos. No hablarlo como algo central, capaz que no está muy bueno y por suerte de a poco hoy se está empezando a dimensionar un poco más. Lo vivo en primera persona en mi familia, capaz soy lo más chico de mi familia, como se encara el tema de otro lado, pero conmigo siempre creo que nunca va a ser suficiente, o sea, siempre hay que trabajar porque cada vez se genere más conciencia en el sentido para que, digamos, podamos prevenir casos como el mío, que hay, como vos decís, miles, cientos de miles de casos, eh, y no puedes empezar cuando uno ya está en el fondo, digamos. Estaría bueno como poder prevenir todo esto, todo lo que pasó, y creo que eso hubiese sido un buen comienzo, ¿no? Capaz tener un poco más
regulación o yo mismo dejarme ayudar por mis padres y que en definitiva usar el teléfono el tiempo que quiera o a veces que quiera no era lo correcto. Así que creo que eso sería un poquito lo que capaz hubiese corregido de mi relación de mis padres a conmigo, pero no, de ella sin juzgar y sabiendo que con el diario del lunes obviamente es distinta la opinión que se puede tener. ¿Qué le dirías a otros jóvenes que estén atravesando una adicción a las apuestas online o que no llegaron a una adicción pero quizás están apostando, empezando a apostar más fuerte? Si les pudieses dar un mensaje, ¿cuál sería? Que sean conscientes de que todo lo que están sacrificando por eso, eh, que hablen en todo momento, o sea, que no tengan miedo a poder hablar y comentarle a la persona que sea que es un problema que está tomando cada vez más espacio en su vida. Con todas las personas que hablé hasta el momento que pasaron por esto, encontré ese punto en común de que no se hablaba, no lo querían hablar o por vergüenza o por quien sea, que pierdan esa vergüenza. Eh, pero más que nada intentaría ir el mensaje, en vez de castigar a que no se hable, además, intentaría ir más por un optimismo en el sentido, vean todo lo que se están perdiendo de una vida por hacer eso, o sea, por ir por un camino rápido, fácil, oscuro, todo lo que te estás perdiendo en todo momento. Por ejemplo, cuando vayan a estar por apostar una apuesta online mirando un partido o lo que sea, miren para su derecha, miren quién tienen al lado, miren, salgan a la calle y miren para arriba, miren el cielo, conéctense con la naturaleza y vean todo lo que están sacrificando por esto. Creo que ese mensaje es fundamental a dar, que hay una vida por delante, cada uno con sus problemas, cada uno con sus necesidades, pero que les aseguro que esa vida siempre va a ser mucho mejor que una vida en la oscuridad y una vida de mentiras, una vida de engaño. Eh, entonces sería un poco esos tres pilares, digamos, ¿no? Intentar hablar todo el tiempo, ser consciente de lo que se está sacrificando y también le agrego a esa rama tener mucho amor por uno mismo y por la gente que lo rodea y cuidarse. Entonces ese sería, creo, un poco el mensaje. ¿Y a los papás? Vuelvo un poco a lo que hablaron ustedes de la adicción silenciosa. No se castiguen. Nadie sabe cómo manejar esto. Se está recién empezando. No juzguen a los chicos, escúchenlo. Cada uno a su manera. No hay un manual de cómo hacer esto. Sean puros, sean 100% como son. Reconozcan sus errores, obviamente, pero también entiendan que no es solo error de los padres, también el chico en definitiva fue el que cometió ese error, entonces entender que es un equipo y que como a mí me lo dijeron desde un momento, tuve la suerte de que mis padres me dijeron, bueno, ahora somos tres, si querés agrandar un poco más, somos 5 o 6 con mis hermanos y esto es todos juntos y nada, que intenten prevenir eso, que sean tres de un inicio, pero que si llegan a este punto de que el chico ya no puede más, que lo abracen, que no lo juzguen y que lo principal es darle todo el amor que se necesita, todo el amor, y no castigarse a unos por todo lo que está pasando, porque en definitiva es algo que recién está empezando, creo yo. Así que, nada, estamos aprendiendo todos y como digo, ser 100% reales va a ayudar a que el tema se pueda solucionar. ¿Hiciste algún cambio en tu vida en relación al uso de las pantallas para mejorar tu salud mental en el Sí, último tiempo? sí, sí. Me acuerdo yo, desde un principio el primer objetivo era, yo usaba el teléfono 10 horas más o menos por día y la computadora otras 2, 3 horas. Entonces me puse como objetivo, bueno, a partir de ahora voy a empezar a usar 3 horas o menos, a ver cómo me siento las primeras semanas. Empecé a sentir una mejoría constante, no solo en mi bienestar, sino en cómo relacionarme con la gente, otro humor distinto, tenía ya, veía de otra manera las cosas, ya era como todo más claro, no era tan meterse en esa dinámica de la pantalla, estar todo el día pegado. Después a la noche intenté dejar de usar el celular, es algo muy difícil, pero a la noche me refiero antes de entrarse a dormir. Intenté empezar a cambiar esos hábitos. Eh, Hay ciertas redes que intenté dejar de usar, lo pude hacer con el tiempo, pude dejarla de lado. Redes sociales. Sí, redes sociales. Pero más que nada, sí empecé a distanciarme un poquito de lo que era estar en una pantalla y capaz
como se dice siempre, levantar un poco la cabeza y apreciar un poco de todo lo que está alrededor. Valen, ¿qué diferencia hay entre tu actualidad, tu presente y el Valen de hace 2 o 3 años atrás? Creo que hoy podría decir que estoy lleno, digamos, lleno en el sentido de que paso por muchos momentos de tristeza, muchos momentos de felicidad, paso por momentos de no sé qué hacer, pero en definitiva si algo podría rescatar es que son momentos, puedo vivir momentos, cosas que no me pasaban en los últimos años. Eh, Empecé a disfrutar las cosas de otro lado, eh, siendo mucho más consciente de todo lo que me está pasando. Así que si podría decir eso es, estoy, suena capaz medio extraño, pero estoy vivo en definitiva nuevamente, siempre lo veo así, como que una parte de mí la tuve que dejar atrás, tuvo que morir en esa noche del 16 de julio y hoy estoy reviviendo, si lo querés decir, y estoy, qué sé yo, transitando por primera vez lo que es tener una vida de verdad, o sea, con mis problemas, te repito, con mis preguntas, cambiando de rumbo constantemente, a veces no encontrando las respuestas a mis preguntas, pero si lo podría pensar de esta manera es que estoy muy feliz de encontrarme en este momento, o sea, estoy feliz de todo, estoy feliz hasta de discutir con mis padres, estoy feliz hasta de discutir con mis hermanos, de tener buenos momentos con mis padres, con mis hermanos, porque, como te digo, antes eran todos mentiras, antes no tenía estos momentos, antes no tenía nada, estaba metido en un infierno y hoy eh, me pasan cosas que capaz hasta aprecio estar sentado en el balcón mirando la luna eh, y agradezco constantemente. O sea, creo que todos los días agradezco de que es un día más, de que tengo esta posibilidad de haber salido de esto y todos los días pido porque todos los chicos que están pasando por lo que estoy pasando yo puedan salir adelante. Eh, y creo que esto se construye, lo que me pone feliz es que creo que esto, estoy seguro y tengo esa convicción de que lo vamos a construir todos juntos y que vamos a salir adelante, en definitiva todos, vamos a ayudar a todos los que se puedan y creo que tengo ese optimismo porque esto pueda reducir el nivel de impacto en la gente, en los niños sobre todo, y que podamos sacarlo adelante. Así que si te diría estoy feliz, estoy con optimismo y estoy viviendo, que es algo que me llena un montón. Santi, si le pudieses dar un mensaje a las familias, ¿qué les dirías? Yo creo que lo principal es no juzgar, que no los juzguen a los chicos o a los familiares en los que están en esa problemática, sobre todo porque es una adicción. Pero más allá de eso, no juzgar por un tema de que uno nunca sabe qué está pasando por la cabeza del otro y tratar de acompañarlo en todos los ámbitos posibles. Y yo creo que Valen de vuelta no pudimos verlo lo mal que estaba porque por una cuestión de que él lo ocultaba muy bien, pero yo creo que si uno ve que su familiar está ansioso, o está estresado, o ve que tiene cambios de humor repentinos, o que por momentos como que está desconectado con su entorno, creo que lo ideal y lo más importante es hablar, es tratar de conectarnos más y de preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos. Y creo que con eso uno encuentra muchas respuestas, ¿no? Haciéndose preguntas y sobre todo preguntando al otro cómo se siente y tratar de acercarse desde ese lado, ¿no? Desde el amor. Muchísimas gracias a los dos. No, gracias a vos.